Hola, ¿me escuchan? Tengo un complejo de que no me gusta leer los micrófonos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Soy Sebastián Vázquez, mi seudónimo es Pasta Seba Rastabase, yo antes sería Rastas. Y este es un texto que escribí hace poco, se llama Ojeame, y dice así. No me mires más con esos ojos que no piden perdón. No me mires más con esos ojos que me acusan de mentir. No me mires más con esos ojos que han mirado cosas horribles sin hacer nada por intervenir, las solo observado. Esos ojos que me miran y me dicen cosas, y me decís te amo con la mirada, me decís te odio con la mirada, me decís sola y también me decís chao, me guiñás el ojo y me dijiste ok. No me mires más con esos ojos que no prometen ver lo que uno quiere. No me mires más con esos ojos hostiles y hirientes. No me mires más con la mirada de enojo. No me mires más con los ojos cerrados. No me mires más con esos ojos. No claves tu mirada en mí, no interceptes tu visión, no me lastimes con tu mirada. No me hagas daño cuando abrís los ojos y menos cuando los cerrás. No me mires más con esos ojos cansados. No me mires más con esos ojos tristes y mojados. No me mires más llorando. No me enamores más con la mirada, pero tampoco me hagas odiarte por mirarme con los ojos ciegos. No podés mirarme por no querer hacerlo. No querés mirarme de nuevo. Mírame de nuevo, una vez más, dame una última mirada, decime todo con una sola mirada, amame, odiame, saludame, despedime, dame lo que, decime todo con una sola mirada, matame con tu mirada, y yo te mato con la mía, nuestros ojos se cruzan, veo tus ojos tristes y cansados, mojados y con culpa, no me mires más, a no ser de que tengas una sonrisa acompañada, no me mires más con los ojos, mirame de verdad, agregale tu nariz, tus oídos, tus cejas, tu boca, no me mires más si no querés. Pero si yo te veo una vez más, una última vez, te diría todo lo que quiero decirte con una sola mirada. Y te mataré con la mirada, y me matarás con la tuya. Nuestra vista morirá y no nos veremos con los ojos, sino con el alma. Y sabremos a quiénes somos en realidad y a quién estamos mirando.